Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo le dice a los romanos este himno muy esperanzador, ¿no? ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Toda esta teología que veníamos desarrollando desde el capítulo 7, sobre todo de la filiación divina, de la participación que nosotros tenemos en Jesucristo, que no, en la visión de Pablo es muy realista. Esto es una realidad profunda, podríamos decir técnicamente, es una realidad ontológica, pero no nos sustrae de las dificultades del mundo y tampoco anula las dificultades del mundo, simplemente que les da una fuerza distinta y les da un sentido. Ayer había una expresión que es muy linda, dice que todo lo que le pasa al que ama a Dios está pensado para su bien. Y nosotros en nuestra vida concreta, cuando tenemos algún dolor, algún sufrimiento, alguna prueba, alguna contradicción, porque a veces las contradicciones son los que más confunden, de quien uno debería esperar algo, termina recibiendo otra cosa. Cuando uno tiene estas cosas en la vida, difícil que el primer sentimiento sea, bueno, esto es para mi bien. Al contrario, uno trata, rechaza, rebusca, uno a veces ve que con pequeñas cosas se hace todo un mundo, ¿no? Y se recorre, como en términos del Evangelio, cielo y tierra para hacer un pequeño caprichito. ¿Y qué pasa con eso? Uno se está perdiendo una gracia que el Señor tiene pensada para nosotros. Y entonces también es muy difícil porque hemos perdido la catequesis, es un mundo que ya no es una cristiandad, no están los valores o los principios, o como hace unos cuantos años atrás, la gente por ahí no iba a misa los domingos, pero tenía fresca cosas de los mandamientos o de la moral general de la Iglesia. Hoy todo eso se está diluyendo, se está perdiendo vertiginosamente. Por eso nosotros también tenemos que tomar una posición ante la doctrina de la fe. ¿Qué hacemos con la teología del dolor? ¿Vendemos que está bien sacarse el dolor de encima de cualquier manera? Yo creo que ya es una etapa superada el hecho de que no es mejor cristiano el que busca más sufrimiento, pero sí que volvimos a las fuentes y sabemos que la vida tal cual nosotros la tenemos, al ser frágil, produce sufrimiento. Y nosotros, al tener libertad que choca con la libertad del otro, nos producen y producimos sufrimiento. Esas cosas no las podemos anular, tenemos que ser realistas. Entonces hay que ver qué sentido le damos a esa realidad y cómo la trabajamos. Y nosotros tenemos el acompañamiento de la palabra de Dios, tenemos lo que en teología se llaman las gracias actuales, movimientos que Dios da en lo cotidiano para que uno tenga sentimientos correctos y a través de la libertad los haga, porque siempre está el tema de la libertad. Y por eso también a veces cuando nosotros tenemos, qué sé yo, en una novena como la que estamos haciendo en la parroquia de los difuntos, o el tema de que alguna vez aparece en la palabra de Dios, la palabra castigo, un poco como que nos da vergüenza decir que Dios castiga. Y Dios no castiga en el sentido arbitrario, como si tuviera una supercomputadora en el cielo, un gran tablero, y dice, vamos a ver a quién podemos jorobar hoy, y aprieta un botoncito y joroba a la hermana tal. No, no es así, Dios no castiga así, sino que uno se autocastiga, en definitivamente, cuando sale, digamos así, de los parámetros normales de la vida, o de la vida humana. Si uno tiene un sendero que más o menos está preparado para caminar, pero no le parece que con un atajo va a llegar antes, se expone a quedar enganchado con un espino o con alguna cosa. Una cosa parecida es el tema de los castigos de Dios. No es que Dios castiga a nadie, Dios no manda a nadie al infierno, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Pero después tenemos esas teologías peregrinas, o que los que van al infierno se aniquilan, o que nadie va al infierno. Entonces, y uno ve que gente realmente en sus cabales, aunque tiene otra especie de locura, pero en el mundo moderno, en Estados Unidos, inclusive ahora tienen páginas web y todo, que hacen culto al demonio. Una persona que muere y que toda su vida hizo culto al demonio, ¿uno lo va a mandar, como se dice en España, por narices lo mandas al cielo? Hay que pensar las cosas que uno dice. Después hay que creer hay que saber si uno en el fondo cree realmente en este universo donde se contiene también la parte espiritual, ¿no? Que es invisible,
pero así como tantas cosas en el orden de la ciencia son invisibles, pero se pueden probar por distintos ejercicios matemáticos o físicos, de la misma manera las cosas espirituales. Digo para cambiar el universo, ¿no? Pero digo que es muy lindo lo de Pablo hoy porque después de todas estas reflexiones nos hace ver que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Entonces nada puede separarnos de Cristo, ninguna pena, ninguna aflicción, ninguna persecución, ningún cansancio por un trabajo que uno quisiera que sea más fecundo y no lo es, y mucho menos Jesucristo, que se entregó, como recuerda Pablo, por cada uno de nosotros. Y la liturgia nos completa esta imagen, es sumamente significativa porque es la misma vida de Cristo lo que lo muestra en el Evangelio cuando está yendo a Jerusalén. Ya ayer que hablábamos de la salvación hacíamos hincapié que va a Jerusalén porque en Jerusalén va a entregar su vida. Estamos en esta parte definitiva del Evangelio de San Lucas. Y acá unos fariseos, no sabemos si con buena fe o con mala fe, le dicen de Herodes. Tampoco sabemos de Herodes porque Herodes era un títere de Roma, ¿no es cierto? No tenía un poder real. Y después vemos también en el contexto de la pasión que tenía curiosidad por ver a Jesús. Por eso no sabemos si el texto realmente refleja una preocupación auténtica de estas personas que le dicen, pero bueno, Jesús le contesta: id a decir a este zorro que voy a mañana, pasado mañana, y tengo que seguir, pero me tengo que ir a Jerusalén porque ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Y ahí expresa, desde el punto de vista de su auténtica humanidad, el dolor y el pesar por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise acunarte como la gallina a los polluelos y tú no quisiste? En definitiva, siempre el límite de la misericordia de Dios es la propia libertad. Dios siempre quiere recibirnos, siempre quiere perdonarnos, siempre quiere, como la gallina, reunir a los pollitos, pero a veces nosotros no queremos. Por eso, como propósito, en este jueves que estamos rezando en esta comunidad por las vocaciones, pedir, ¿no?, esa vocación también, que es una aceptación libre, y entonces libremente dejar lugar en mi vida para Cristo, para las cosas que me va pidiendo, y en ese amor de Jesús también interpretar y ver todas aquellas cosas que son privaciones o que son sufrimientos o que son frustraciones, para interpretarla a la luz del amor y de la historia de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Confiamos en la palabra de Dios, estamos contentos de ser amados por Jesús y le pedimos al Señor con un corazón confiado y sereno las gracias que necesitamos para ser fieles a su amor. Que así sea.